Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia Festari, soy docente de la Unidad Académica de Inmunobiología y este es el video 1 que vamos a tener sobre inmunidad materno-fetal. Aquí les dejo el contenido de este video. Vamos a hablar un poco del embarazo como dilema inmunológico, del desarrollo de la placenta, de la inflamación y la tolerancia a lo largo del embarazo. Vamos a hablar de múltiples células y mecanismos que intervienen en la inmunotolerancia materno-fetal. Y por último, vamos a hablar de la inmunidad pasiva en el feto y en el recién nacido. Nosotros sabemos que el feto posee antígenos que son de origen paterno, que son extraños para la madre. Es decir, el feto es semi-halogénico, posee una composición genética que es mitad del padre y mitad de la madre. En esencia, el feto es un aloinjerto natural. Sin embargo, nosotros sabemos que las madres no pueden recibir trasplantes de los hijos a menos que se les realice una inmunosupresión. Sin embargo, el embarazo dura 9 meses y durante esos 9 meses el sistema inmune de la madre y del feto se encuentran activos y normalmente no existe un rechazo del feto por parte de la madre. Entonces, esto nos genera un dilema inmunológico. ¿Cómo es que el embarazo es posible desde un punto de vista inmunológico? Bueno, en el año 1953, Medawar planteó tres posibles hipótesis para explicar esto. La primera de estas hipótesis planteaba que había una separación anatómica entre la madre y el feto, que era mediada por la placenta. Actualmente sabemos que esto no es así. Existe un transporte bidireccional controlado de material entre la madre y el feto a lo largo de la placenta. Es decir, la placenta no es impermeable. De hecho, encontramos células y ADN fetal en la circulación materna y también se encuentran antígenos maternos no heredados en niños incluso años después de su nacimiento. La segunda hipótesis planteaba que había una inmadurez antigénica por parte del feto de forma tal de que éste no podía activar el sistema inmune de la madre. Esto también sabemos que no es así, sino que el material que pasa a través de la placenta es capaz de activar a las células inmunes de la madre. Incluso se encuentran anticuerpos contra los MHC paternos en la circulación materna. La tercera hipótesis, que es la que ha sido más ampliamente respaldada con muchísima evidencia, es que existe una tolerancia inmunológica de la madre hacia el feto. Es decir, ha habido una presión selectiva muy fuerte que ha hecho que evolucionen diferentes mecanismos que protegen al feto del sistema inmune de la madre. Y a estos mecanismos los conocemos como tolerancia materno-fetal. Para que ocurra la tolerancia materno-fetal, no es necesario que la madre se encuentre inmunosuprimida sistémicamente. De hecho, eso no es así. A pesar de que las embarazadas son más susceptibles a las infecciones y sus perfiles inmunes cambian, estas son capaces de responder de forma robusta ante la presencia de un patógeno que ingrese a su organismo. La tolerancia inmunológica tiene que ver mucho con la localización anatómica que tiene el feto. En modelos animales de ratones preñados, lo que se hizo, por ejemplo, fue extraer tejidos del feto y ponerlos en localizaciones lejanas al útero, y lo que se vio es que esos tejidos eran rechazados sin que el embarazo se vea comprometido. Pero esto no tiene que ver con que el útero sea una localización inmunológicamente privilegiada, ya que sabemos que, por ejemplo, se desarrollan normalmente embarazos ectópicos, es decir, fuera del útero. La inmunotolerancia materno-fetal tiene que ver con la interfase materno-fetal, es decir, ocurre a nivel de la placenta. Debemos recordar que el sistema inmune materno debe mantener un balance, es decir, tiene que ser capaz de tolerar al feto semialogénico, pero a la vez tiene que ser capaz de responder contra patógenos que ingresen a su organismo y prevenir así las infecciones que además van en contra de un correcto desarrollo del embarazo, como veremos en el segundo video.
Para poder entender la interacción entre el sistema inmune materno y el feto, es necesario que entendamos la anatomía placentaria y su función. Durante el embarazo, la placenta funciona como los pulmones, el hígado, el tracto gastrointestinal y el aparato excretor del feto, y esta va cambiando a lo largo del embarazo porque su rol va cambiando durante los diferentes trimestres. La interfase materno-fetal está dada por la decidua, que es el endometrio materno en el embarazo, y la placenta, que es de origen fetal. La placenta se origina a partir del trofoectodermo del blastocisto. Durante la implantación, los trofoblastos invasores anclan al blastocisto a la decidua. Luego de la implantación, los in situ trofoblastos se introducen en la decidua y alrededor de la tercera semana de gestación se forma la placenta definitiva, la cual está compuesta por árboles vellosos. Sin embargo, en este momento, la placenta no contacta directamente con la sangre materna. Para ello, los trofoblastos extravellosos tienen que invadir la decidua y remodelar las arterias espiraladas, de forma que al final del primer trimestre del embarazo, el espacio intervelloso está lleno con sangre materna. Los trofoblastos extravellosos lo que hacen es que estas arterias se vuelvan vasos dilatados, de baja resistencia, de alta conductividad y sin músculo liso, lo que posibilita el flujo óptimo de sangre que va a permitir el intercambio de oxígeno, que a su vez posibilita el crecimiento de la placenta y del feto. ¿Dónde ocurre la interacción entre las células del trofoblasto y las células inmunes maternas? Ocurre a dos niveles. Por un lado, el sincitio trofoblasto, que es el que recubre las vellosidades coriónicas, va a interaccionar con la sangre materna, permitiendo, que está presente en el espacio intervelloso, permitiendo el intercambio de nutrientes y oxígeno. Pero también el trofoblasto extravelloso que invade la decidua es capaz de interaccionar con las células inmunes maternas que se encuentran en la decidua. Esta interacción entre el trofoblasto y las células inmunes maternas es esencial no solo para el desarrollo correcto de la placenta, sino también para generar los mecanismos de inmunotolerancia materno-fetal. Antes de continuar explicando algunos de estos mecanismos, debemos entender que a pesar de que la tolerancia es esencial para el correcto desarrollo del embarazo, también existen procesos inflamatorios al inicio y al final del embarazo que son esenciales para que el embarazo ocurra correctamente. Para que ocurra la implantación, las citoquinas, quimioquinas y prostaglandinas que están presentes en el líquido seminal van a desencadenar la producción de citoquinas proinflamatorias y el reclutamiento de leucocitos hacia el útero. Una vez que la implantación ocurre, esta inflamación debe de resolverse y ahí es que empiezan a ser preponderantes los mecanismos de tolerancia. Esta tolerancia se va a perder también al final del embarazo, donde también aparece un proceso, se inicia un proceso inflamatorio, que es el disparador del inicio fisiológico del trabajo de parto, y estos mecanismos inflamatorios los veremos en más detalle en el próximo video. Comencemos entonces a hablar de cuáles son las células y los mecanismos que intervienen en la inmunotolerancia materno-fetal. Bueno, lo primero que vamos a ver es que las células del trofoblasto van a cambiar su expresión de moléculas de MHC. De hecho, las células del trofoblasto no expresan MHC de clase 2 y expresan muy poco MHC de tipo 1. En particular, solo los trofoblastos extravellosos expresan un poco de HLA-C. Esto es, por un lado, es un mecanismo para esconder los MHC de origen paterno al sistema inmune de la madre. Y además, al no expresar moléculas de MHC de clase 1, las células del trofoblasto se vuelven resistentes al ataque mediado por los linfocitos T citotóxicos. Pero recuerden del balance del que hablamos anteriormente, o sea,
también tiene que existir la posibilidad de responder frente a la presencia de un patógeno. Entonces, esta expresión de HLA-C permite que las células de trofoblastos también presenten antígenos a través de sus HLA-C de origen materno y que entonces se pueda, en caso de que exista un patógeno, desencadenar una respuesta inmune protectora. Bien, pero si las células del trofoblasto no expresan MHC de clase 1, entonces podemos pensar que son más susceptibles a la muerte mediada por las células NK. En cambio, esto no es así. Y esto se debe a que las células del trofoblasto expresan moléculas de MHC de clase 1 no clásicas, en particular HLA-F, HLA-G y HLA-E. Estas moléculas de MHC de clase 1 no clásicas presentan un repertorio muy limitado de antígenos porque presentan un polimorfismo limitado, pero su principal acción es mediada por la interacción de estas moléculas con receptores activadores e inhibidores presentes sobre las células inmunes. En particular, la molécula de HLA-G y HLA-E son capaces de inhibir la acción citotóxica de las células NK. Si hablamos de la molécula de HLA-E, esta en realidad tiene un rol dual. Por un lado, es capaz de presentar antígenos provenientes de patógenos como el citomegalovirus y el HIV, y a la vez es capaz de unirse a receptores activadores presentes sobre las células NK. Pero también existen otros tipos de receptores que poseen una señalización de tipo inhibitoria. Entonces, ¿cuál de estos dos acción va a ser el preponderante durante el embarazo? Bueno, por un lado, la afinidad de los receptores inhibidores es mayor por el HLA-E que los receptores activadores. Pero además, las células NK uterinas en el embarazo expresan mayoritariamente receptores inhibidores y por tanto, en el embarazo, el HLA-E va a tener principalmente una acción inhibitoria sobre las células NK. En cuanto al HLA-G, este es el factor inmunomodulador principal para prevenir el rechazo fetal. Existen 3 tipos de receptores capaces de unirse a la molécula de HLA-G, los cuales son expresados por diferentes células del sistema inmune. ¿Cuál es la función que cumple, perdón, cuál es la función que cumple la molécula de HLA-G? Bueno, cuando las células NK reconocen a través de determinados receptores las moléculas de HLA-G sobre el trofoblasto, esta interacción induce la expresión de citoquinas proangiogénicas como la IL-6 y la IL-8, lo que favorece la invasión del trofoblasto y la remodelación de las arterias espirales. A su vez, el reconocimiento de HLG por los NK, los macrófagos y los linfocitos T, mediante determinado tipo de receptores, induce la inhibición de la citotoxicidad de las células NK y de los linfocitos T citotóxicos, e induce la expresión de citoquinas antiinflamatorias como el TGF-beta y la IL-10, lo cual a su vez también induce la generación de linfocitos T reguladores. Todos estos mecanismos van a favorecer entonces la tolerancia inmunológica. Por último, el reconocimiento del HLA-G por parte de las células NK mediante un determinado tipo de receptores también induce la producción de factores promotores del crecimiento, como la pleiotrofina y la osteoglicina, que inducen el crecimiento, favorecen el crecimiento fetal. Bien, unas células muy importantes para mantener la inmunotolerancia fetal durante el embarazo son las NK uterinas, que también las podemos encontrar en los libros de texto o en los artículos como NK deciduales, es decir, de la deciduo. Estas NK uterinas, que son muy relevantes durante el embarazo, se diferencian de las NK periféricas en cuanto a los marcadores que expresan en su superficie y también en sus funciones. Las NK uterinas expresan CD56 en su superficie, pero no expresan CD16. CD16 es un receptor Fc, en particular es el receptor Fc gamma R3, el cual es muy importante
en lo que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Como las NK-uterinas no poseen la función de matar a otras células, no es necesario que expresen CD16. Sin embargo, sí expresan una cantidad de receptores de superficie capaces de interaccionar con las moléculas de HLA que son expresadas por el trofoblasto. Es importante que recordemos que existen múltiples subtipos de células NK-uterinas que van a presentar diferentes marcadores de superficie y diferentes funciones, y que estos subtipos van cambiando a lo largo del embarazo y obviamente que su relevancia también es diferente en las diferentes etapas del embarazo. ¿Qué características tienen las células NK-uterinas? Bueno, las NK-uterinas poseen un programa de expresión génica que hace que tengan una gran producción de citoquinas y otros factores, pero posean una baja actividad citotóxica. Las NK-uterinas derivan de precursores hematopoyéticos, pero también se ha visto que son capaces de generarse a partir de NK periféricas, y esto requiere de un ambiente de citoquinas particular. Por ejemplo, se requiere la presencia de TGF-beta o interleuquina 15 para que esto ocurra. La cantidad de NK uterinas varía a lo largo del ciclo menstrual y también a lo largo del embarazo. Luego de que ocurre la ovulación, hay una expansión de las NK uterinas mediadas por la progesterona, pero si luego realmente ocurre la fecundación y la implantación del embrión, entonces ahí nuevamente hay una nueva expansión mediada por la progesterona, en donde las NK uterinas van a representar, luego de la implantación, un 70% del total de leucocitos que están presentes en la decima. Esta cantidad de NK uterina se mantiene hasta la mitad del embarazo y luego comienza a descender hasta que al final del embarazo hay un número casi indetectable de NK uterinas. Existen múltiples factores que regulan tanto el reclutamiento como la proliferación, la diferenciación y la función de las NK uterinas. Perdón. Y entonces, por un lado, tenemos a la progesterona y a los estrógenos, que son hormonas que son liberadas por los ovarios. Estas hormonas no solo regulan el ciclo menstrual, sino que también regulan el establecimiento y el mantenimiento del embarazo. Estas hormonas pueden actuar directamente sobre las NK-uterinas o pueden actuar sobre otras células que van a liberar entonces factores que van a actuar sobre las NK-uterinas. Por ejemplo, la progesterona es capaz de actuar sobre los linfocitos T, haciendo que estos secreten el factor PIBF, que es el factor bloqueante inducido por la progesterona, del cual vamos a hablar también más adelante en profundidad, y también induce que estos linfocitos liberen citoquinas de tipo Th2. También la progesterona es capaz de actuar sobre las células del estroma del endometrio, haciendo que éstas expresen adresinas y BGF, promoviendo entonces el reclutamiento de NK hacia el útero, y también induciendo la expresión de prolactina e interleuquina 15, que inducen la proliferación y diferenciación de las NK uterinas. El feto es capaz también de tener una acción sobre las NK uterinas. Existen varias formas a través de las cuales el feto puede actuar sobre estas células. También existe una acción endocrina mediada por la gonadotropina coriónica humana. Existe una acción parácrina mediada por las citoquinas y las quimioquinas. Y también existe una acción dependiente de contacto mediada por las moléculas de HLA que ya hablamos anteriormente. A su vez, tanto la progesterona como los estrógenos son capaces de tener acción sobre el feto, induciendo que éste también exprese factor bloqueante inducido por la progesterona e induciendo la expresión de HLG por las células del trofoblasto. Y estos dos componentes son capaces de afectar la función de las células NK uterinas, disminuyendo su citotoxicidad y favoreciendo
la angiogénesis. ¿Qué función cumplen las NK uterinas en el embarazo? Bueno, al inicio del embarazo, las NK secretan factores proinflamatorios como la IL-6 y la IL-8, promoviendo entonces la implantación. También son capaces de secretar interleuquina 25, lo que favorece la desidualización del endometrio. Y luego, en casi todo el embarazo, las NK uterinas van a expresar grandes cantidades de receptores inhibitorios capaces de interaccionar con las moléculas de HLA expresadas por el trofoblasto, y esto reduce la capacidad citotóxica de las NK, manteniendo así la tolerancia inmunológica. También las NK son capaces de secretar quimioquinas, citoquinas y factores vasoactivos como la interleuquina 8, el TGF-beta, el interferón gamma, la angiopoietina y el VEGF-C. Y todos estos factores favorecen entonces la remodelación de las arterias espirales. A nivel de la semana, entre la semana 12 y 14 del embarazo, las NK también secretan interleuquina 8 y el factor IP10, los cuales estimulan la invasión del trofoblasto, y esto lo hacen estimulando la secreción de metaloproteasa 9 y reduciendo la apoptosis del trofoblasto extravelloso. Y por último, las NK también son capaces de secretar, como dijimos, factores promotores del crecimiento que favorecen entonces el crecimiento fetal. Por último, al final del embarazo, las NK son capaces de activarse y participar entonces de la respuesta proinflamatoria que acompaña al parto. No quiero asustarlos con esta imagen, solamente quiero nuevamente recalcar que existen diferentes subtipos de NK-utilinas que participan en diferentes procesos como la invasión del trofoblasto, la remodelación de las arterias espirales, la tolerancia inmune, el crecimiento fetal, y que ante la presencia de un patógeno, estas NK pueden cambiar entonces su fenotipo. Por ejemplo, van a incrementar la expresión de C16, van a incrementar la expresión de receptores activadores y por tanto van a participar de una respuesta inflamatoria para eliminar el patógeno que haya ingresado. Bien, el siguiente mecanismo que participa o que tiene que ver con la tolerancia inmunológica que ocurre durante el embarazo es el cambio en el perfil linfocitario a lo largo de todo el embarazo. Y cuando hablamos de linfocitos, linfocitos que son realmente importantes para el control de las reacciones inmunes antifetales son los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores van a aparecer luego de que se resuelve el proceso inflamatorio que acompaña la implantación, y van a favorecer entonces que se resuelva esa inflamación, pero también van a promover la tolerancia inmune que acompaña a gran parte del embarazo. Estos linfocitos T reguladores se van a generar porque existen células presentadoras con un perfil tolerogénico, y este perfil tolerogénico es también generado por la expresión de HLA-G por parte del trofoblasto. Entonces, los linfocitos T reguladores van a expandirse como forma de controlar la inflamación que ocurre luego que ocurre durante la implantación, y esa expansión eh, ocurre hasta el segundo trimestre del embarazo, donde hay un máximo de linfocitos T reguladores, y se mantiene hasta que el final del embarazo, donde ahí desciende el número, acompañando al proceso inflamatorio que ocurre al final del embarazo para desencadenar el parto. Hay dos tipos de linfocitos T reguladores que aparecen
en el embarazo y que participan de la inmunotolerancia materno-fetal. Hay linfocitos T reguladores periféricos y hay linfocitos T reguladores que derivan del TIM. Entonces, los antígenos paternos son los que van a ser reconocidos y derivan del sincitio trofoblasto o del trofoblasto extravelloso. Son liberados entonces en forma de células enteras o pueden ser liberados como vesículas extracelulares o como antígenos libres. Entonces, estos antígenos paternos que derivan del trofoblasto van a ser reconocidos por las células presentadoras de antígeno que van a presentar estos antígenos a nivel de la decidua o van a migrar por la circulación al vaso o a los ganglios drenantes del útero y ahí van a presentar estos antígenos en un contexto tolerogénico para generar entonces linfocitos T reguladores periféricos. Pero también, como dijimos, hay linfocitos T reguladores que derivan del timo. Y acá se plantea que existen dos posibilidades. Una es que las células epiteliales de la médula del timo expresen y presenten ellas mismas los antígenos paternos, o que que el antígeno soluble llegue al timo, ahí sea captado por células presentadoras que están presentes en el timo, y estas sean las que presentan y permitan entonces generar los linfocitos TR derivados del timo. La relevancia que tienen los linfocitos T periféricos o inducidos en el embarazo se pone de manifiesto porque existen solamente en los mamíferos que presentan placenta un elemento genético móvil, el cual está cercano al al gen de FOXP3. Este elemento genético móvil contiene una secuencia en su interior que se llama CNS1, la cual es un potenciador o enhancer del gen FOXP3 y es esencial para la generación de linfocitos Treg inducidos. De hecho, en modelos animales se ha visto que ratones preñadas que son knockout para la secuencia CNS1 poseen una mayor incidencia de abortos espontáneos y por ende esto pone de manifiesto que los linfocitos Treg inducidos son necesarios para mantener embarazos halogénicos en los mamíferos con placenta. Bueno, hasta aquí hablamos de los linfocitos T reguladores, pero también existen cambios a nivel de los linfocitos colaboradores efectores. Al inicio del embarazo, como dijimos, hay una respuesta inflamatoria que se requiere para que ocurra la implantación y ahí va a haber un predominio de un perfil de linfocitos de tipo Th1. Sin embargo, en la mayor parte del embarazo, lo que se observa es que hay una preponderancia de un perfil de linfocitos de tipo Th2. Esta preponderancia va desde la semana 13 a la semana 27 y por eso en general se dice que el embarazo se caracteriza por un ambiente de tipo Th2. Al final del embarazo nuevamente aparece un perfil de tipo Th1 que acompaña a la inflamación que es requerida para el trabajo del parto y parto. Existe la posibilidad de que el embarazo tenga una influencia en las enfermedades autoinmunes y esto se debe a los perfiles de linfocitos colaboradores que vimos recién. Es decir, se ha visto que en el embarazo existe una mejora de las enfermedades autoinmunes de tipo Th1 y Th17, sin embargo, las enfermedades autoinmunes que son de tipo Th2 empeoran durante el embarazo. Pero además este efecto es bidireccional, porque se sabe que algunas enfermedades autoinmunes pueden, por ejemplo, afectar la fecundación, el desarrollo del embarazo o incluso favorecer abortos espontáneos. Por lo tanto, el estudio de la relación del embarazo con las enfermedades autoinmunes es de gran interés biomédico. Bien,
El embarazo también se caracteriza por la presencia de macrófagos y células dendríticas con un perfil tolerogénico. En particular, para mediar la inmunotolerancia materno-fetal, son esenciales los macrófagos con un perfil de tipo M2, que participan en la renovación tisular y secretan citoquinas antiinflamatorias. Sin embargo, existe un cambio en la polarización de los macrófagos durante todo el embarazo. Al inicio, la presencia de TGF-beta en el fluido seminal va a hacer que se aumente los niveles del factor GM-CSF y por ende se promueve la activación de macrófagos de tipo M1. Entonces, durante la implantación, estos macrófagos M1 van a producir citoquinas y mediadores proinflamatorios, como la IL-6, la interleuquina 1 beta, el TNF-alfa y el óxido nítrico. Y entonces esto genera una respuesta de tipo proinflamatoria que va a promover la unión del embrión a la adhesiva. A medida que el trofoblasto invade el estroma uterino, los macrófagos comienzan a tener un perfil dual. Hay macrófagos de tipo M1, pero también hay macrófagos de tipo M2. Y este fenotipo proinflamatorio y antiinflamatorio lo que permite es promover la invasión del trofoblasto y la remodelación vascular, pero también previniendo el rechazo del embrión. Luego luego que continúa el embarazo, se produce más progesterona y esto hace que los macrófagos adquieran un perfil mayoritariamente de tipo M2, que con una baja en la expresión de mediadores inflamatorios y una mayor generación de citoquinas y moléculas antiinflamatorias como la IL-10, el TGF-beta y la enzima IDO. Al final del embarazo, nuevamente comienzan a predominar los macrófagos de tipo M1 que participan en el proceso inflamatorio que acompaña el parto. De hecho, los macrófagos M1 son capaces de promover tanto la contracción del útero como la expulsión del bebé, la eyección de la placenta y la involución del útero. En cuanto a las células dendríticas que predominan en el embarazo son las células dendríticas tolerogénicas, las cuales van a favorecer la diferenciación de los linfocitos T hacia un perfil T regulador y de tipo TH2, van a inhibir la proliferación de las células NK y van a favorecer la diferenciación de los macrófagos hacia un perfil M2, perdón. En cambio, si llega a ingresar un patógeno al, a, a nivel de la interfase materno-fetal, estas células dendríticas van a adquirir un perfil inflamatorio, el cual va a permitir que se desencadene una respuesta inmune inflamatoria necesaria entonces para eliminar a dicho patógeno invasor. También es importante la secreción de citoquina, tanto por parte de la decidua como por parte del trofoblasto. Tanto las células de la decidua como el trofoblasto son capaces de sintetizar TGF-beta e interleuquina 10, las cuales no solo suprimen las respuestas T efectoras, sino que también son capaces de favorecer el desarrollo de linfocitos T reguladores. Otro mecanismo importante para mediar la inmunotolerancia materno-fetal es la secreción de la enzima IDO por parte de las células inmunológicas presentes a nivel de la interfase materno-fetal. Las células dendríticas y los macrófagos tolerogénicos, así como las células NK uterinas, son capaces de secretar una enzima conocida como IDO o indolamina 2,3-dioxigenasa, la cual es capaz de depletar al aminoácido triptofano, el cual es esencial para los linfocitos T. Entonces, como no es
como se reducen los niveles de triptofano por parte de esta enzima, entonces los linfocitos T van a tener una respuesta reducida. Además de depletarse el triptofano, también se acumulan derivados del triptofano, como la quinaurenina, los cuales son tóxicos para el linfocito T. De hecho, se ha visto en modelos animales que el uso de inhibidores de esta enzima, como por ejemplo la 1-metiltriptofano, causa el rápido rechazo de los fetos halogénicos, lo que pone de manifiesto la importancia de esta enzima para el mantenimiento de la inmunotolerancia materno-fetal. Otro mecanismo que media la inmunotolerancia materno-fetal es la reducción en la expresión de Fas y el aumento de la expresión de Fas ligando por parte de los trofoblastos. Al reducir la expresión de Fas, esto protege a los trofoblastos contra la acción de las células inmunes maternas, la muerte mediada por este mecanismo. Pero al aumentar ellos la expresión desfasligando, entonces ellos son capaces de inducir la vía extrínseca de la apoptosis de las células inmunes que expresan Fas. A su vez, este mecanismo también es importante para inducir la apoptosis de las células endoteliales de las arterias espirales durante la placentación. Otro mecanismo importante que tiene que ver con la inmunotolerancia materno-fetal es la generación de anticuerpos asimétricos, que son anticuerpos protectores que son capaces de unir a los antígenos paternos. Estos anticuerpos poseen la característica de que tienen una modificación post-traduccional en una de sus regiones FAB, en particular es un azúcar muy rico en manosa. La presencia de este azúcar en esa porción FAB hace de que el parátope no se pueda unir al epítope y por ende estos anticuerpos son univalentes. A pesar de que se pueden unir a los antígenos con alta afinidad, por eso son anticuerpos protectores, no son capaces de formar complejos antígeno-anticuerpo y por ende son incapaces de activar funciones inmunes efectoras, como fijar el complemento, como estimular la fagocitosis y como la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Se cree que los linfocitos que secretan estos anticuerpos son los linfocitos de tipo B2 y que su producción es estimulada por la progesterona y por ciertas citoquinas como la interleuquina 6. Las células del trofoblasto también son capaces de expresar grandes cantidades de proteínas inhibidoras del complemento. El trofoblasto extravelloso, por ejemplo, expresa grandes cantidades de la molécula C59, la cual inhibe la formación del complejo de ataque de membrana, inhibiendo la unión del componente C9 al complejo que se está formando. Pero tanto el trofoblasto extravelloso como el sincitio trofoblasto expresan también el inhibidor MCP, el cual desestabiliza la convertasa S3, y también el DAF. El DAF es el que desestabiliza la convertasa S3, y también el inhibidor MCP, el cual se une a C3b o a C4b y actúa como cofactor para el clivaje e inactivación de esta molécula. El sincitio trofoblasto, que es el que está en contacto con la sangre materna, también posee mecanismos extras de protección. Por ejemplo, posee un glicocálix grueso, que le da una mayor protección, y además es capaz de unir a la vitronectina, que es un inhibidor soluble del complemento que está presente en la sangre materna, y este inhibidor lo que hace es también prevenir la formación del complejo de ataque de membrana. Otro mecanismo importante tiene que ver con los puntos de control inmunológicos. Tanto las células presentadoras de antígeno
tolerogénicas presentes a nivel de la interfase materno-fetal, como los trofoblastos, son capaces de expresar PDL1, el cual, al unirse al PD1 expresado por las células inmunes maternas, inducen entonces dan entonces una señal supresora para estas células. Pero además del PDL1 anclado a membrana, existen también PDL1 soluble y PD1 soluble. El PDL1 soluble actúa de la misma forma que el PDL1 anclado a membrana, es decir, se une al PD1 en las células inmunes y las inhibe. En cambio, el PD1 soluble actúa bloqueando esta interacción. Y lo que se ha visto es que en el embarazo hay un aumento en la producción de PDL1 soluble, lo que favorece entonces la señalización a través del PD1 de los linfocitos T, y hay una disminución del PD1 soluble, el cual entonces no va a bloquear esta interacción. Por último, en el embarazo existe también la producción de factores inducidos por la progesterona. Uno de ellos ya lo vimos, que es el factor PIBF o factor bloqueante inducido por la progesterona, y otro es la glicodelina A. El factor bloqueante inducido por la progesterona, como ya vimos, es expresado por los linfocitos T y también por la placenta y por el útero en respuesta a la progesterona. Como ya vimos, este factor es capaz de inhibir la acción citotóxica de las células NK, pero también es capaz de favorecer la diferenciación de los linfocitos hacia un perfil de tipo TH2, y también estimula la producción de anticuerpos asimétricos por los linfocitos B. La glicodelina, en cambio, es expresada por las células de la decidua en respuesta a la progesterona, y esta es capaz de actuar a nivel de los linfocitos T. ¿Qué es lo que hace? Bueno, por un lado, va a promover la apoptosis de los linfocitos T, pero específicamente de los linfocitos T que se encuentran activados. También inhibe la señalización mediada por el TCR e inhibe la proliferación de los linfocitos T. Favorece también la expansión de los linfocitos T reguladores, pero además también favorece el perfil de tipo TH2. ¿Por qué? Porque la glicodelina A induce la expresión de FAS por parte de los linfocitos TH1, pero no de los TH2. Entonces, esto hace que haya más muerte de linfocitos TH1, lo que favorece entonces la preponderancia de un perfil de tipo TH2. La glicodelina A también favorece la inducción de un fenotipo tolerogénico por parte de las células dendríticas, y esto lo hace disminuyendo la expresión favoreciendo induciendo una menor expresión de moléculas coestimuladoras por estas células, induciendo la expresión de marcadores de inmadurez, y también favoreciendo la expresión de interleuquina 10 por estas células. Bien, cambiando de tema ahora, ya no hablando de tolerancia, sino hablando de la inmunidad pasiva que encontramos en el feto y en el recién nacido. Lo que podemos decir es que tanto en el feto como en el recién nacido el sistema inmune está muy maduro, entonces por tanto ni el feto ni el recién nacido son capaces de sintetizar inmunoglobulina G que los defienda contra las infecciones. Las inmunoglobulinas G, en el caso del feto, van a derivar de la sangre materna, y es lo que le va a dar la protección, y en el caso del recién nacido, van a derivar también de la inmunoglobulina A, que proviene de la leche, en el caso de los lactantes. Entonces, ¿cómo es posible el pasaje de la inmunoglobulina G desde la madre hacia el feto? Bueno, las células del sincitio trofoblasto van a tener un receptor FC llamado receptor FC neonatal. Este es capaz de unirse a la inmunoglobulina G materna que está presente en la sangre del espacio intervelloso. Entonces, al unirse, va a mediar la transcitosis de esta inmunoglobulina G hacia
hacia el interior de la vellosidad y luego hay un pasaje a través del endotelio capilar fetal y luego la inmunoglobulina G entonces pasa a la circulación fetal. Estas inmunoglobulinas G se mantienen en la circulación fetal hasta aproximadamente los 6 meses de vida del recién nacido y es ahí donde el recién nacido también comienza a generar sus propias inmunoglobulinas G. Durante esta transición, muchas veces el recién nacido queda un poco más susceptible a las infecciones y aquí es donde cobra relevancia la lactancia materna, ya que la inmunoglobulina A que está presente en la leche materna va a permitir neutralizar los microorganismos patógenos que intentan colonizar el intestino del lactante.